ya aparece por ahí don Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí sufriendo los embates del sistema absurdo, ya sabes, broncas en los bancos, broncas en las instancias de trabajo, ¿no? Pero cada vez me doy cuenta de que al final del camino los periodistas protestamos y protestamos no solamente contra la contingencia de lo que se vive diariamente, ante la contingencia de los hechos mayores, protestamos contra el absurdo del sistema. Y perdona que lo diga, y no voy a hablar de mi asunto personal, ni mucho menos, Julio, pero realmente creo que este es un gran tema, ¿no? Esos pequeños absurdos que nos complican la vida de manera kafkiana. En fin, pero estoy muy contento de que tengamos este foro y este espacio para alzar la voz, mi querido Julio. Víctor, bueno, a reserva de que platiquemos sobre el tema, pero yo también pienso de la misma manera. ¿Cómo es posible que vivamos en un México donde los trámites son tan difíciles, tan complicados, tan absurdos, donde hacer que un banco te escuche y te atienda luego de pasar por 20 botones en los que diga y escoja y no sé cuántas cosas, ir a hacer trámites en cualquier lugar, se convierte en un infierno que yo creo que genera una predisposición social a la violencia, a la ruptura de lo institucional y a la recurrencia a veces a las prácticas secundarias o torcidas de decir, bueno, esto lo arreglo a veces cuando se puede con un billete, porque no hay otra manera de salir en una institucionalidad tan viciada como esta. Yo a veces veo a la gente en las calles, en los vehículos, en los atorones viales y todo, y dices, estamos como aquella película con Douglas, Michael Douglas, la de Un día sin furia, de aquel con furia, un día de furia. Un día de furia que sale con su escopeta ahí a desahogar todo el enojo de todo lo que traía. En fin, Guadalupe Correa Cabrera. Ya empezamos aquí luego con todo este tipo de cosas, pero tú estás contenta, Guadalupe. Yo siempre estoy contenta cuando estoy aquí en esta mesa, entonces, porque estoy con ustedes tres y les tengo un gran aprecio, una gran admiración, y pues la semana pasada no pude venir, pero ahora estoy muy contenta porque ya pude hacerlo. Julio, Víctor, Ricardo, un placer estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias, igualmente, Guadalupe. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo Ravelo a saludarlo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. También, como siempre, un placer estar aquí. La semana pasada, por una falla mecánica que me dejó en la carretera unas horas, pues ya no pude acompañarlos, pero aquí estamos para debatir estos temas interesantes de este día. Bueno, muy bien, Ricardo. Los extrañamos a ambos, a Guadalupe y a Ricardo, pero estamos hoy nuevamente por aquí. Vamos a empezar pues con ustedes, Guadalupe Correa. El tema, ya lo sabes, es el tema Lozoya. ¿Qué significa? ¿Qué te parece? ¿Qué lectura? ¿Qué detalles aportas a una discusión que es muy amplia y desde diferentes ángulos, pero finalmente sobre el tema de lo que hemos vivido con Emilio Lozoya? ¿Qué opinas, Guadalupe? Pues bueno, es un tema que hemos abordado de diversas maneras. Yo creo que era de esperarse, ¿verdad? Después de todo lo que vimos en el restaurante Hunan, después de haber discutido, después de lo que pasó el tema de la fiscalía, seleccionando cuáles son las investigaciones que iban a tener mejor término que otras, mejor término en cuanto a procuración de justicia, ¿no? La procuración selectiva de la justicia en México se ha pues manifestado de distintas maneras y esto lo hemos platicado. Por el otro lado, me parece también interesante que esto, pues después de tanto tiempo que Emilio Lozoya llegó a México, que no pisó la cárcel, que estaba enfermito, que lo acompañaron a un hospital privado y que le dieron todas las atenciones, que lo escoltaron hasta allá y que bueno, al final, con todo el dinero que tiene él y su familia, mucho de este dinero, el dinero que supuestamente se está investigando, no sabemos muy bien todos los detalles, pero bueno, ya hay muchas investigaciones que nos pueden dar a conocer el origen de algunos de los recursos que tiene este personaje, que vinieron pues del erario público y esto es importante reconocer, aunque también se reconoce que él tiene su propio dinero. Pero bueno, independientemente de esto,
el arresto y el hecho de que ahora sí vaya a pisar la calle Emilio Lozoya Austin, también nos hace decir, bueno, hasta ahorita y hasta cuándo va a quedar él en la cárcel, ¿no? Porque también sabemos que hay un problema de procuración de justicia en México, donde las fiscalías, no solamente la de esta administración, sino las fiscalías pasadas han integrado malos expedientes, y cuando esto pasa, pues deben de dejar libre al susodicho, a las personas que alegadamente han cometido grandes crímenes. En este sentido, hay que también entender que el caso Lozoya es tan importante, ha tardado tanto tiempo pues poder hacer algún tipo de acción. El presidente pues apoya a su fiscal y pues muchas personas dicen que esto lleva tiempo, ¿no? Que esto lleva tiempo, pero sin embargo había supuestamente ya una serie de investigaciones. Y bueno, esto nos pone a pensar que a veces la discusión pública va hacia lo que es Emilio Lozoya Austin solamente, ¿no? Pero hay dos cuestiones que son importantes destacar. Una de ellas es este concepto, ¿no? Que se manejó de alguna forma por la fiscalía por las investigaciones y por las acusaciones hacia un grupo de académicos o administradores de la academia o de la ciencia y la tecnología con respecto al tema de la delincuencia organizada. Entonces, la delincuencia organizada, en este caso, en el caso de Petróleos Mexicanos, creo que hay muchas personas que estuvieron vinculadas a Emilio Lozoya Austin, arriba y abajo. Entonces, ¿hasta qué grado podemos ver quiénes son los que son responsables arriba de Emilio Lozoya Austin? ¿Quién sabía lo que estaba sucediendo en Petróleos Mexicanos? ¿Quién palomeó? ¿Quién aceptó que esto sucediera y quién lo protegió? Por el otro lado, ¿quién lo ayudó? ¿Quiénes fueron sus comparsas? ¿Quiénes fueron sus secuaces? Como por ejemplo, hemos visto muchos reportajes de todo este grupo que trabajó de forma muy cercana, sus manos derechas, ¿no? Estoy pensando en Froilán Gracia Galicia, estoy hablando de Enrique Saufrey, y bueno, toda una serie de complicidades, esta casa que tenían en una colonia de la Ciudad de México, donde se hacían todos estos acuerdos, ¿no? ¿Qué tanto más y por qué estas personas están completamente felices? Hay mucho que investigar, que está en las redes sociales, que está en los reportajes, sobre esta camarilla con la que favoreció este tipo de latrocinios, de actos corruptos que ponen en jaque a la economía de nuestro país en una institución tan importante como es Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, al ver a los abogados de Emilio Lozoya, los familiares, parecen que están pues bastante pues seguros de que esto va a tener un buen término para ellos. Entonces, todavía no se canta victoria. Creo que la actitud de la Fiscalía, el papel de la Fiscalía a lo largo de los años en México, su debilidad, su parte selectiva, pues nos puede hacer pensar que esto podría terminar mal para México, es decir, bien para Emilio Lozoya Austin, pero no podemos anticipar nada y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Se tardó la justicia y vamos a ver cómo este caso se va desarrollando y cuántos más quedan en el banquillo de los acusados, que esto es muy importante. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes palomearon? ¿Quiénes fueron responsables de este gran atraco a la nación? ¿Y quiénes ayudaron a Emilio Lozoya? ¿Y qué hay más de lo que Emilio Lozoya supuestamente podría decirnos y qué es lo que está él arreglando para manchar a otros todavía que fueron de su círculo y ahora ya no lo son? Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo ves todo este tema en el cual incluso el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público Federal llegó a decir pues que había una especie de impudicia procesal, es decir, como si solo la fotografía del pato comiendo pato fuese la causa de esta voltereta que ha dado la postura de la Fiscalía General de la República? ¿Qué opinas de todo este tema en general, Ricardo, por favor? Bueno, mira, Julio, en principio es un caso que se ha prestado para el show mediático desde que se empezaron las negociaciones en España para traerlo convencido de que se acogería al principio de oportunidad. Digamos, esto quiere decir convertirse en un testigo estelar de la Fiscalía para enderezar una acusación importantísima en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, y una cauda
de funcionarios, exgobernadores que en su momento fueron legisladores que habrían recibido dinero para aprobar la reforma energética. Y conocer bien, pues, cómo se orquestó el saqueo a Pemex con todo lo que ya sabemos, ¿no? Con la planta de agronitrogenados, los sobornos de Odebrecht, entre otros. Sin embargo, a mí me parece que Emilio Lozoya está corriendo la misma suerte que los famosos testigos protegidos del crimen organizado, ¿no? Aquellos testigos de lengua venenosa como Jennifer, como Mateo, entre otros, que llenaron cientos o miles de páginas en expedientes criminales para incriminar a enemigos que resultaron finalmente un fiasco, porque cuando estos expedientes llegaron al Poder Judicial fueron rechazados, los casos se cayeron precisamente por inconsistencias, ¿no? Porque los testigos, si bien conocían algunas historias, pues no pudieron soportar con elementos fehacientes su dicho. Me parece que es el caso de Emilio Lozoya. Le dieron muchísima credibilidad a los dichos de Lozoya. La fiscalía construyó todo un andamiaje de acusaciones con base en sus versiones que hoy realmente no se pueden sostener todavía. Yo creo que este caso corre el riesgo de caerse precisamente porque, bueno, no es suficiente con el hecho de que Emilio Lozoya tenga la razón. No basta tener la razón en el tema estrictamente jurídico y legal. Hay que saberla explicar, en segundo punto. Y en tercer punto, bueno, pues falta que se la den los jueces, ¿no? Entonces, entre lo que ha declarado de que sobornaron a legisladores, etcétera, etcétera, a la parte que tiene que ver con probar que estos legisladores realmente recibieron el dinero, que yo no lo dudo, pero una cosa es la duda, o sea, lo subjetivo, y otra cosa muy distinta es llegar con elementos claros, objetivos, para acreditar que tal funcionario recibió tanta cantidad, etcétera. Es decir, esta situación no se ha probado. Está la acusación de la fiscalía, pero realmente todavía no hay elementos ni pruebas que alcancen para llevar, por ejemplo, a prisión a Peña Nieto, como el gran orquestador de esta maniobra fraudulenta, esta maniobra perversa que se orquestó desde Los Pinos para aprobar un fraude como lo resultó siendo la reforma energética. Ahora, en efecto, Emilio Lozoya gozó de mucha deferencia por parte de la Fiscalía, protección, bueno, ya nos comentaba nuestra amiga Guadalupe los detalles de todos los privilegios de los que gozó Emilio Lozoya, y creo que si bien el caso de la cena en el Juján pudo haber sido la gota que derramó el vaso, lo cierto es que ya la Fiscalía venía padeciendo una suerte de hartazgo con tanto señalamiento y crítica no alejada de la razón, en el sentido de todo este protección, todo este cobijo que se le dio a Emilio Lozoya como el testigo importante, estelar, que iba a poner en claro toda la corrupción y cómo se orquestó, pues ha resultado, desde mi punto de vista, un fiasco. Él no ha dicho todo, ha mencionado algunas cosas, ¿no? Pero no ha hecho señalamientos directos de cómo recibió las órdenes, quién se las dio, qué acuerdos tuvo con Peña Nieto, cómo se orquestó el tema de la reforma energética, por qué recibió los sobornos de Odebrecht, se los autorizó el presidente, él sabía o fue una cuestión de mutuo propio para darle contratos a esta empresa brasileña. En fin, hay muchos hilos, cabos sueltos que todavía no son claros porque, como dice Guadalupe, el rompecabezas no ha terminado de armarse, ¿no? Completamente, para conocer bien a bien qué papel jugó y qué rol jugó cada personaje del poder en todo este atraco a Pemex y los fraudes colaterales que se cometieron.
Creo que el hecho de que hoy esté ya en prisión preventiva Emilio Lozoya, pues calma un poco el asunto de la opinión pública, que ya estaba demasiado fuerte cuestionando un exceso de protección a un testigo que realmente no ha revelado toda la verdad, que todavía se ha guardado mucha información que no ha querido decir, y que bueno, creo que ante los nulos resultados, me parece que bueno, bien podría fincársele a este hombre otras acusaciones por no decir la verdad que se comprometió a exponer y a declarar cuando se acogió al programa de la PGR para ser testigo estelar. Queda de ver, y yo creo que bueno, es bien merecido que esté preso. Yo creo que nunca lo debieron de mantener fuera de la cárcel. Desde que llegó de Málaga, él debió pisar la cárcel, porque además está acusado de varios delitos graves. Falta ver si realmente cómo va a terminar esta película, esta novela, este show. Desde mi punto de vista es un caso que tiende para derrumbarse, y que no va a haber ningún señalamiento contra los funcionarios implicados para que puedan pisar la cárcel. Yo creo que este caso tiene todavía mucha cuerda, pero huele a fracaso desde mi punto de vista. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, dos cosas. Uno, ¿crees que la foto fue el factor desencadenante o crees que de todos modos habría habido esta reacción de la Fiscalía y este cambio de estrategia sin la famosa foto tomada por Lourdes Mendoza? Por un lado, y por otro, que nos des tu opinión. ¿Qué opinas sobre lo que han dicho tanto Guadalupe como Ricardo de esas expectativas que puede haber de que todo lo que se está diciendo y construyendo termine o en un fracaso o en lo que aquel cronista futbolístico, el Perro Bermúdez, decía, en un tirititito? ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, yo quiero decir que la verdad de las cosas, claro que aprecio mucho a Guadalupe, a Ricardo, de verdad los aprecio mucho, ellos lo saben, ambos dos lo saben. No, pero lo que quiero decir es que lamento mucho estar de acuerdo con dos de los argumentos esenciales, ¿no? De la reflexión que nos han presentado. Este argumento de Guadalupe en términos del uso político de la justicia es irrebatible. Yo quisiera rebatirlo. Quisiera tener elementos para rebatirlo, porque soy un optimista profesional y un convencido de que las cosas pueden cambiar, pero no hay ningún elemento. Y lamento decirlo, ¿no? Por otra parte, estoy de acuerdo con Ricardo, ¿no? Y tampoco quisiera estar de acuerdo, no por otra cosa, sino porque es triste reconocer la verdad, pero como dice el maestro Serrat, lo que la verdad no tiene es remedio, y por eso es tan triste, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que apunta mucho este caso para que al final de cuentas las imputaciones a Lozoya sean por delitos que le permitan gozar de una pronta libertad o, en el peor de los casos, en condiciones de beneficio dentro de los penales, que ese es otro tema, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto, Julio? Porque sin duda hay que tomar en cuenta en relación a este hecho algo que parece lejano y circunstancial, pero que es parte del contexto. El próximo 9 de noviembre, López Obrador estará en Nueva York, presidiendo la primera sesión formal de lo que es este Consejo de Seguridad. Y el gran tema será la corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo iba a ser posible que se presentara ante este foro a hablar de la corrupción teniendo a Lozoya cenando en lugares tan ricos, tan aristocráticos y tan, ¿cómo se llama?, cómodos como eso, ¿no? Contrastando con lo que ocurre con Rosario Ibarra, con Rosario Robles, otra vez me equivoqué, ¿no? Entonces creo que el gran tema de los momentos políticos da la razón a lo que dice Guadalupe, ¿no? Y en cuanto a lo que dice mi querido Ricardo, mi apreciado Ricardo, mira, no hay duda, ¿no?, de que uno quisiera pensar que esta situación del encarcelamiento de Lozoya se persigue por la justicia. Lamentablemente, todo hace indicar que las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República, pues son endebles, ¿no?
Yo celebré mucho y lo sigo celebrando el que las declaraciones de Lozoya, que son de verdad una pieza muy interesante para reconocer la operación de la mafia política en el poder, eso de verdad que ahí queda, ¿no? Yo recuerdo cómo mencionaba a algunos de los senadores panistas en ese momento presionándolo políticamente. Lozoya en todo momento se dijo víctima, y víctima del sistema y víctima directo de Lozoya y de Peña Nieto, que conspiraron en su contra para someterlo y llevarlo a cometer esta serie de delitos que se le imputan, ¿no? O sea, tanto el asunto de Odebrecht, que servía para la campaña de Peña Nieto, como el asunto de nitrogenados y como el asunto de favorecer en la reforma energética a Odebrecht, ¿no? Entonces, y bueno, a todo el proyecto político de Peña Nieto, pero lamentablemente hay un tema que también quiero tocar y que es muy importante y por el cual creo que como dice Ricardo, quedan mucho a deber, ¿no? Y quedan mucho a deber las instancias de procuración de justicia, queda mucho a deber el discurso político y la promesa política de Andrés Manuel López Obrador, queda mucho a deber la actuación de la Fiscalía General de la República, y el gran tema es que no se ha asumido que para verdaderamente transformar a este país, un elemento esencial tiene que ser el llevar adelante el concepto de justicia transicional, el abatir todos estos vicios, el dar golpes certeros en contra de esta maquinaria de poder y corrupción que está instalada en la Fiscalía General de la República. Al final de cuentas, quizá vengo ahora pesimista, pero al final de cuentas hay que reconocer que el sistema político mexicano se mueve, sigue en pie y aletea de contento después del encarcelamiento de Lozoya, de Emilio Lozoya, porque al final de cuentas el sistema político mexicano no será tocado, como seguramente no serán tocados el presidente o el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray, que quienes supuestamente fueron los ejecutores o los padrinos de la mafia que actuó en el sexenio pasado, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ahora, cabe ahí decir también algo importante, ¿no? Sí. Perdón, nada más abonar en este punto, Julio. Adelante. Sí. A partir de algo lógico, de que todo ha sido negociación con Lozoya desde que fue capturado en España, bueno, pues tampoco se descarta que la fiscalía haya negociado con él. Oye, ¿sabes qué? Ya no aguantamos a la opinión pública, te vas al bote un rato y luego vemos qué pasa, ¿no? Es decir, en el terreno jurídico, legal, etcétera, todo esto es muy elástico, todo esto cabe, y ahí sí tendría muchísimo que ver la fotografía del Wuhan, el pato Pekín o laqueado como haya sido, que tanto ruido generó en la opinión pública. Bueno, pues aquí seguramente no lo podemos probar, pero bueno, cabe en el terreno jurídico, así se manejan estos temas. Hayan negociado con él, te vas al bote un rato porque ya es insoportable la crítica al régimen. Pues sí. Sí, yo difiero un poco con Ricardo, de acuerdo a las crónicas que hemos leído de los colegas que estuvieron en el juzgado, ¿no? Según algunas de las notas, se dicen que se le veía preocupado, que incluso primero se puso rojo, luego empalideció, en fin, y luego lo otro, mira, también es muy, muy triste lo determinante que resulta esta fotografía, ¿no? Y también habría que preguntarse, y eso me faltó en la anterior argumentación, también habría que preguntarse qué movió a esta fotografía, quién verdaderamente organizó el evento, más allá de la foto oportuna de la colega, que por otro lado, bueno, pues la colega es en los hechos una enemiga real de Lozoya, ¿no? Entonces es muy triste que la justicia se lleve a esos niveles de tan limitados, ¿no? Por eso el concepto de justicia transicional y de verdadera transformación hay que reivindicar. Muy bien. Guadalupe,
te toca, si quieres agregar algo sobre este tema de fotografías o una reflexión final sobre el tema, y luego vuelvo contigo porque era tu turno para el siguiente tema, o quieres ya que entremos al otro tema, como tú digas, Guadalupe. Ya podemos entrar al otro tema porque mis dos colegas pues realmente dijeron, en especial Ricardo, porque yo también pienso que esto va a terminar muy mal, ¿no? Me llama mucho la atención, yo solamente apoyando lo que dice Ricardo, también lo que dice Víctor, la necesidad de tener otro tipo de sistema de justicia en el país. Pero viendo yo no estuve ahí, no puedo saber si se puso pálido, si quería vomitar y se sentía mal, pero sí vi, sí puedo pensar cómo es este país, cómo ha sucedido, cómo ha pasado todas las cosas con relación a este juicio, que hay un pacto y que pues tenemos intocables en la justicia mexicana, ¿no? Y bueno, de nuevo, el papel de la Fiscalía General de la República está siendo pues puesto en duda, ¿no? Me parece triste y me parece triste que los mexicanos estemos pensando, no, esto es un show, esto es una cosa mediática, ya no se puede con la opinión pública, lo metieron un ratito, pero luego lo van a sacar. Y de alguna forma, al ver yo las imágenes y escuchar lo que decían los abogados, el abogado principal de Emilio Lozoya, pues los veía tranquilos, ¿no? Esto es especulativo, obviamente, como dije, vamos a ver cómo se desarrolla este caso, pero pues no tengo mucha fe en que eso llegue a buen término, desafortunadamente. Bueno, Guadalupe, esto ya para cerrar, digamos, el tema de Lozoya, y ahora te toca el turno también a ti, Guadalupe, para preguntarte cómo has visto, pues, el subir de tono y de agresión el asunto de los migrantes y la Guardia Nacional en el sur del país, que llevó a que hubiera ya, pues, muertes en aquella de migrantes en esa situación. ¿Qué opinas, Guadalupe? Es una cuestión muy complicada el enviar a la Guardia Nacional a vincularse al tema de la migración, de detener la migración, pues obviamente va a derivar en muertes, eso lo sabíamos. No entiendo, en primer lugar, por qué se me envió a la Guardia Nacional a tratar con el tema de la entrada de los migrantes a México. Esto fue pues una presión o un acuerdo que ha existido primero una presión en la era de Trump y ahora pareciera ser un acuerdo con las autoridades estadounidenses en el marco de los nuevos entendimientos, del entendimiento bicentenario, de una cuestión de seguridad bueno, hablar del tema de seguridad, atacando las causas de raíz de la migración indocumentada, el desarrollo de los pueblos en el sur de la frontera México-Estados Unidos y México como una parte importante que podría, este tipo de inversiones que haría Estados Unidos en la frontera sur, en el sur de México, podría abonar a los proyectos que tiene el presidente de la República y probablemente eso ha hecho que pues, se mantenga la Guardia Nacional. En efecto, esto se esperaba, aunque también quiero hacer esto muy claro. El papel de la Guardia Nacional en los últimos tiempos, en la cuestión de la caravana migrante, no ha sido como lo hubiéramos esperado, o se hizo como muchos activistas ahorita, en especial los activistas líderes de la caravana, también tienen un discurso muy antigobierno, obviamente, y bueno, el enfoque es en estas muertes que no debieron de suceder, que son una tragedia humana de magnitudes de una forma impresionante, pero sin embargo, también tenemos que entender que ahorita está pasando algo muy interesante. La caravana va a llegar a la Ciudad de México en un momento muy importante donde se están decidiendo varias cosas con relación a la política migratoria mexicana y estadounidense. Y bueno, México le ofrece a los migrantes visas temporales para que puedan estar en el país, para que puedan trabajar, y los líderes de la caravana ya lo han dicho, las personas que han estado ahí en otras ocasiones también y que ahorita se dicen, o la prensa los presenta como líderes de la caravana, personas que acompañan a los migrantes, y ya han dicho que ellos no piensan que el gobierno de México les va
hacer caso en sus peticiones y que ellos quieren ir a Estados Unidos. Esto me parece muy interesante porque México ha dado esta oportunidad de alguna forma y no sea en esta última caravana, que eso es muy importante, no sabemos muy bien los detalles de este incidente que ha sido terrible, que no se justifica de ninguna forma. La muerte de los migrantes por parte de la Guardia Nacional es un desatino, es una tragedia humana. ¿Por qué? Por poner a fuerzas semimilitarizadas a atender un tema en el cual no debieran atender y no es un problema de alguna forma que tendría que atender México en esa magnitud. Pero por el otro lado está la cuestión política y está la cuestión de que México ha dejado pasar a la caravana sin ponerles estos bloqueos, estas estrategias, ¿no? De cerrar el paso como ha sido en otras ocasiones, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? También los liderazgos de caravana que están operando en lugares como la Ciudad de México, como Tapachula, como Tijuana, qué y con quién están relacionados, qué es lo que se busca, si los migrantes llegan a la frontera, llegan en un número importante, qué es el mensaje que se quiere dar, qué es realmente lo que va a suceder en cuestión de política migratoria, porque sabemos que Estados Unidos está muy dividido con relación al tema migrante, y bueno, ya hay una decisión de la Suprema Corte con respecto al programa Quédate en México, el protocolo de protección migrante, que supuestamente primero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos había dicho que iba a acatar la decisión de la Corte, ahora dice que no la va a acatar. Vamos a ver qué pasa cuando llegue la caravana y lo que la opinión pública estadounidense diga, porque muchas veces el público conservador de Estados Unidos, cuando ve este número de migrantes llegando a la frontera, pues tiene una reacción muy negativa, ¿no? Y esto de alguna manera va a llevar al gobierno demócrata a actuar de alguna forma. Y como ya reconoció el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la implementación del programa Quédate en México está en manos de México. Entonces, estos eventos no necesariamente muestran una escalada en las agresiones del gobierno mexicano hacia los migrantes. Obviamente reflejan un desatino, una tragedia, un acto que debe ser totalmente reprobable, pero no necesariamente de forma sistemática, como han dicho varios de estos liderazgos, que reflejan este tratamiento de México con respecto a la migración. Al contrario, creo que este ofrecimiento de visas para que les permita a los migrantes trabajar en el país es un gesto interesante por parte del gobierno mexicano, pero los líderes de la caravana ya dijeron que no van a aceptar. Habría que ver cómo están estos liderazgos, cuál es su relación con otras organizaciones, quiénes son aquellos que llevan a los migrantes, a los niños y a las mujeres, porque también la agencia de noticias Reuters y otras agencias pues reportaron lo que estaba pasando con los niños y las mujeres en camino. Se están afectando, están enfermándose, y eso sí, vamos a continuar, vamos a hacer política migratoria, y no importa tanto el estado de los migrantes. Esto a veces me da esta impresión, ¿no? A los líderes importa más el mensaje que pues la salud y el bienestar de la gente. No sé, no creo que no se justifica no acceder a estos beneficios o a una posibilidad que hay para esta gente que está huyendo de la violencia y la miseria, con tal de decir que México es muy mal gobierno, que México no quiere a los migrantes y que no ha cumplido en otras ocasiones. Entonces nosotros vamos a hacer política, vamos a cumplir una función que todavía no está muy clara, ni está muy clara a qué grupos pertenecen estos supuestos protectores de derechos humanos. Muy bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este cóctel de ingredientes muy complicados que han tenido ahora este desenlace de muerte en el contexto de la Guardia Nacional? El presidente de la República ya ha dicho que deben presentarse ante las autoridades, pero ¿cómo ves todo la situación allá, Ricardo Ravelo? A mí me parece que es un hecho muy lamentable. Ya Guadalupe daba pormenores muy importantes, pero yo sí haría una comparación que, bueno, lo he percibido, puedo estar equivocado, pero tratándose de un hecho de muerte
causado por una institución del Estado, como la Guardia Nacional, a mí me parece que hay una reacción bastante tibia al respecto. Es decir, las voces críticas sobre el tema migratorio, el padre Solalinde, por citar algunos, los organismos defensores de derechos humanos, etcétera, pues me llama la atención este silencio que hay al respecto. No así como ocurrió en Tamaulipas cuando otros migrantes fueron asesinados, quemados por el crimen organizado. En este caso, si se trata de un hecho cometido por la Guardia Nacional, ciertos activistas guardan silencio, no dicen nada o no son tan incisivos en la crítica como en otros casos y en otros eventos de violencia. Por lo menos eso es lo que me ha llamado la atención. El presidente dio una respuesta insatisfactoria totalmente, porque pues simplemente dijo eso no debe ser, pero tampoco da alternativas ni plantea unas nuevas estrategias para frenar el flujo migratorio que le ha ordenado Estados Unidos que haga México. Ahora, en tanto no haya nuevas estrategias, yo no sé si existan estos mecanismos para frenar el flujo migratorio. En este momento, bueno, el uso de la fuerza, tener una valla militarizada allí en la frontera sur, pues bueno, siempre va a tener el riesgo, es jugar con fuego, ¿no? Es ponerle cerillo a un explosivo, estárselo acercando hasta que estalla, porque bueno, hay un constante roce, entiendo que hay insultos, hay frustración, desgaste emocional, psicológico, que termina por dar al traste con la paciencia, y entonces, bueno, pues algún miembro de la Guardia Nacional con una baja tolerancia a la frustración, bueno, termina por sacar un arma y disparar. Esto lo podemos seguir viendo, lo vamos a seguir viendo, porque es un tema muy difícil. Ya Guadalupe ponía ahí los puntos importantes sobre esto, de roce constante, de lucha, de desgaste, etcétera. Entonces, bueno, el riesgo de agresión, de maltrato, de golpes, en este caso, bueno, ya se llegó al extremo de uso de un arma para disparar a un vehículo que traía a algunos migrantes. Bueno, pues creo que va a ser la tónica de todos los días mientras no se le dé solución al asunto, ¿no? Yo insisto en que la política migratoria pues está demasiado limitada, ¿no? En pañales, las soluciones están todavía en embrión, hay planteamientos que suenan muy bien, pero no se aplican. Por lo pronto, el hecho real, aunque esto se ha cuestionado dentro y fuera de México, es que pues México tiene que seguir manteniendo una muralla humana en esa región tan hostil del sur de México para frenar a los migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos. Y creo que sin duda esto es estar jugando con fuego todos los días. Hoy será un muerto, seguramente dentro de unos días estaremos hablando de otros. Es un tema que aquí ya lo habíamos debatido, ¿no? Este gran riesgo de que se susciten tragedias precisamente porque la Guardia Nacional, aun cuando puedan tener la orden de no extralimitarse en sus funciones, es muy difícil ya verlo ahí en el momento que están ocurriendo las cosas, ¿no? Siempre va a haber este riesgo, por desgracia. Y bueno, yo insisto, nada más para cerrar mi comentario, de que me ha extrañado muchísimo no escuchar esas voces expertas en el tema migratorio, condenando el hecho de estas muertes propiciadas por elementos de la Guardia Nacional, como cuando sí ocurrieron en Tamaulipas a manos del crimen organizado. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la caravana que finalmente viene caminando y que su idea es llegar a la Ciudad de México en momentos, como lo ha dicho Guadalupe Correa, en los cuales están por definirse cosas importantes en Estados Unidos en relación con la migración del sur que pretende entrar a Estados Unidos? ¿Qué piensas, Víctor, por favor?
Bueno, precisamente voy a ir a lo que pienso y voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los elementos que yo pondría en mi mesa de trabajo para tratar de armar un reportaje, ¿no? Que es lo que hago, pues, ¿no? Mira, el primer elemento es que no hay duda de que en este momento la política del gobierno mexicano ha dejado de lado este afán de contención brutal, violatorio de los derechos humanos, y ha permitido que la caravana avance. Es un hecho. Y ha ofrecido también visas de trabajo, ha ofrecido atención a las personas más vulnerables en esta caravana, que serían pues las mujeres, los niños, ¿no? El otro elemento que está ahí señalado y que ha sido también denunciado por parte de representantes de las autoridades mexicanas es que no ha habido, digamos, posibilidad de que se responda por parte de los migrantes que constituyen la caravana a estos ofrecimientos de atender las visas de trabajo, ni tampoco de ser auxiliados. Por otro lado, si en una población de Chiapas no se les dio ni agua, en otra población se les ofreció ayuda, solidaridad y compromiso y se les atendió tanto por las autoridades como por las iglesias católica y evangélica del lugar. Otro elemento, yo tengo un amigo muy querido allá en Tijuana, Víctor Clark Alfaro, es el presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, profesor de la Universidad de San Diego, y Víctor, de verdad que conoce Tijuana como poca gente, y todo lo que se mueve en Tijuana, de alguna manera Víctor conoce los hilos. Finalmente Tijuana es, a pesar de ser una urbe tan complicada, tan contrastante, no deja de ser en muchas ocasiones como un pequeño pueblo, ¿no? Y Víctor conoce. Entonces Víctor me dijo alguna vez que era demasiado irresponsable por parte de los líderes de la caravana del 2018 y 19 el llevar a las personas a Tijuana. Y recordó él algo que en Tijuana la gente recuerda muy bien, que han llegado otras caravanas, ¿no? Y bueno, eso es otra pieza que está ahí señalada. Otra pieza para el reportaje es que a lo largo del año pasado la constante fue que 8,000 efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas de México, bueno, de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional, 8,000 fue el número constante de efectivos dedicados a lo que puede considerarse la contención de los migrantes en la frontera sur y norte. Otro elemento es que reaparece el grupo Beta, ¿no? El otro elemento, pues sin duda, es este proyecto del gobierno mexicano de generar otras opciones de vida y atender a las causas, un proyecto político que se ha discutido con Estados Unidos, más no, insisto, ese es otro elemento, más no con los países más afectados de esta realidad. Quizá me estoy perdiendo en la elaboración de todo esto, pero el otro elemento y que es muy importante y sin duda puede ser también revelador de muchos temas, es que al final de cuentas las aguas son muy turbias en cuanto al tema de la migración. Este evento donde fueron atacados 2 migrantes y uno de ellos murió, bueno, venían en un auto, les dispararon, en fin, escapa a lo que está ocurriendo, pero tiene que ver con esa realidad brutal de lo subterráneo en el tema migratorio, de la participación del crimen organizado y de todos estos hechos. Y un elemento más son las imágenes que hoy en la mañana se presentaron en el noticiario de Ciro Gómez Leiva en Fórmula, imágenes muy, muy dramáticas que ilustran claramente cómo dentro de la caravana también existen provocadores, ¿no? Sin duda, provocadores que atacaron de manera brutal a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional o los integrantes de la Guardia Nacional huyeron. Uno de ellos estaba inerme, fue pateado de manera brutal, hasta el momento no se sabe qué pudo ocurrir, pero todo esto conforma esta
esta realidad. Y lo otro que es este asunto, pues ahí está también, ¿no? Lo que representa la migración en términos de la nueva realidad geopolítica y las políticas establecidas por el grupo de poder hegemónico en Estados Unidos, ¿no? Entonces son todos esos elementos que son importantes para armar un rompecabezas. Y me faltó decir las opiniones, y no voy a hacerlo porque voy a abusar, mi querido Julio, pero lo que en este momento están diciendo, por una parte, hay también dos grupos enfrentados en las organizaciones, ¿no? O un grupo que de alguna manera representa el padre Solalinde, que siempre ha hablado de una provocación, y el otro grupo que tiene una campaña en donde se insiste que protección, no contención. Esta campaña, este grupo, sinceramente, me parece que tiene lucidez, una enorme lucidez sobre lo que está pasando. Gracias, Víctor. ¿Puedo decir algo lo que en seguimiento? Es que este tema me interesa bastante y a veces yo mismo me autocensuro por ciertas cuestiones de mi investigación. El tema que manejó Víctor me parece muy importante. Víctor Clark Alfaro sabe muy bien lo que sucede en Tijuana. Víctor Clark. Obviamente. El tema de la organización de caravanas y este enfrentamiento con las fuerzas del orden no es nada nuevo, ha estado en muchos manuales de contrainsurgencia y sabemos que hay alguien, o pareciera ser que hay alguien que desea este enfrentamiento. El enfrentamiento en Tijuana que pudo haber causado una tragedia impresionante en la era de Trump, esta irresponsabilidad de personas que acompañan caravanas diciendo que son protectores de derechos humanos. Estoy pensando en Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, que son ahorita las voces más importantes de la caravana, también Willem Metelus, que es el que siempre aparece cuando vienen grupos masivos de personas del continente africano. En el 2019 y mucho antes se vio su liderazgo. Me parece muy desafortunada muchas veces este tipo de falta de responsabilidad al llevar niños y mujeres. De nuevo, estoy muy de acuerdo con Víctor Clark Alfaro y tendríamos que ver qué pasó. ¿Quién estaba dentro de la caravana? ¿Hubo provocadores o no? Este tipo de enfrentamiento se ha visto en otros eventos y bueno, tenemos que también entender cuál es la ética en el activismo migratorio. Creo que es muy importante este tema y ver realmente que llevar a los migrantes para hacer un enfrentamiento con las autoridades, llevar a los migrantes a lugares donde van a tener que mantenerse en campamentos con condiciones ínfimas en lugares como Tijuana, o realmente se quiere una mejor vida para los migrantes que se estaba ofreciendo por parte del gobierno mexicano, aunque con muchas limitaciones. Muchas gracias. A ti, Guadalupe, gracias. Bueno, son las 2:49 p.m, estamos ya en la parte final del programa, nos quedan algo así como 3 minutos a cada cual, así que los invito a que en esta parte que solemos decir el postre, que es un postre a veces dulce, a veces amargo en este caso, en algunos casos, pues aporten lo que ustedes deseen. Ricardo Ravelo, tu comentario final, por favor. Bueno, teníamos el caso aquí del tema Levarón, que a mí me ha llamado mucho la atención, justamente porque, bueno, hoy se convoca a una protesta en el centro de la Ciudad de México para recordar y para exigir justicia en este asunto, que, bueno, ya se cumplieron 2 años de esta masacre allá en Bavispe, Sonora, y que, pues, pese a que hay detenidos, se habla de más o menos de un número como de 26 personas, pues la familia Levarón sigue insatisfecha porque, bueno, en principio no hay sentencia y en segundo tienen muchísimas dudas de que todos estos miembros presuntamente de la delincuencia organizada detenidos, pues estén realmente vinculados al caso, ¿no? Parece que solamente de estos 26, 5 personas son las que están acusadas de este asunto, de homicidio. Entonces, pues bueno, lo cierto es que este caso ha sido de los pocos que se han mantenido en la opinión pública
vigentes, latentes, exigiendo que se esclarezca. No obstante que, bueno, a lo largo del sexenio ha habido muchísimas otras masacres que, por desgracia, duermen el sueño de los justos, ¿no? Expedientes de los que ya no se sabe absolutamente nada, investigaciones que, pues si se siguen haciendo, no se informa sobre el avance de las mismas, porque no tienen eco, no tienen fuerza en la opinión pública, en las redes, en los medios. Hay muchas masacres. Este sexenio, este gobierno se ha caracterizado por, igual que otros, ¿no? Porque no solamente este, pero estamos hablando de este sexenio. Ha habido muchísimas muertes tan lamentables, trágicas como las de Bavispe, que por desgracia en las autoridades de los estados no están ni siquiera investigando. Entonces, por eso es relevante comentar respecto del caso de la familia Levarón, no solamente por lo estruendoso de esta tragedia, sino porque, bueno, el principal miembro de esa familia se ha convertido en un luchador social que ha seguido impulsando este asunto para que realmente se haga justicia. Ha recurrido a autoridades de Estados Unidos, al FBI. Lamentablemente hoy todavía no se tiene claro bien a bien qué pasó hace 2 años con estos miembros de la familia Levarón. Bien, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, la parte final del programa, tú dinos el tema o el enfoque que quieras abordar y aportar, por favor, Víctor. Bueno, se me quedó pendiente y suele suceder la pieza fundamental para mi reportaje, y esa pieza fundamental tiene que ver, el reportaje sobre migrantes que mencionaba, tiene que ver con qué va a ocurrir con lo que podemos considerar una protesta política de la caravana migrante cuando llegue a la Ciudad de México, si llega, con ese contingente de más de 4,000 personas, y que se planten en el Senado, en la Cámara de Diputados, que marchen por reforma. ¿Cómo afecta esto a la estabilidad política? ¿Cómo afecta esto al discurso y a la política migratoria de López Obrador, de Biden? En fin, este es el otro elemento, ¿no? El reconocer que sin duda la caravana actual está movida por intereses políticos, ¿no? Y eso no con eso la califico de manera mala o errada, es un hecho, pues, es un hecho que esta caravana tiene como un ingrediente esencial lo político. Y luego respecto al asunto de los Levarón, a mí me parece que, y suele suceder esto, en medio del ruido mediático y el ruido jurídico, habría que preguntarse cuál fue el móvil de este crimen. Creo que hasta el momento este móvil no ha sido del todo esclarecido, como suele ocurrir en todos los casos en México, donde no se esclarecen los crímenes, pues o se recurre a una fiscalía especial para todavía más ensombrecer lo que puede encontrarse, o se construyen líneas de investigación que llevan a que se trató de una confusión como la del cardenal Posadas, ¿no? O una confusión como la de los 43, que también es otra de las líneas de investigación. Pensaban que eran gente ligada a un grupo, ¿no? A los Terribles Rojos. Y en este caso, bueno, pues se pensaba que era un enfrentamiento y que los confundieron con una caravana de enemigos de la línea de Ciudad Juárez. En fin, me parece que el tema central tiene que ver con el móvil del crimen, que es un crimen muy doloroso y que de alguna manera forma parte de esta lamentable historia horrible, oscura, de las tragedias nacionales, ¿no? Se ha dicho mucho que el acto de hoy no será un acto de protesta, sino recordará lo que fue en su momento la caravana de mi amigo Javier Sicilia, que era una caravana donde se reconocía el dolor, donde se abrazaba una causa común y en donde se intentaba dar una respuesta de vida a esta terrible realidad de muerte que priva en nuestro país. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe, por favor,
tu comentario final sobre el tema que tú desees, por favor, Guadalupe. Claro. Bueno, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar un poco más del caso Levarón, porque tiene muchísimas aristas. Estoy de acuerdo con Ricardo, pero quisiera yo tratar otro tema, y el tema de Levarón, de la familia Levarón, es muy, muy complejo y no me daría tiempo de establecer mis puntos. Solamente quiero mencionar el caso de Javier García, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador del estado de Tamaulipas, y su gira que ha hecho a Washington, D.C., en el marco también de la decisión de la Suprema Corte por no aceptar esta decisión de la Corte, de la parte judicial del acusado y del estado de Tamaulipas. En realidad me sorprendió mucho que, bueno, se estuviera tomando fotos después de que está en un proceso muy complicado de desafuero. Tiene, obviamente, dado el sistema de justicia judicial que tenemos, los jueces, toda esta cuestión, él tiene un amparo, entonces no se le puede detener, pero se está paseando. Lo vimos con un funcionario del Departamento de Estado, fue a la OEA a visitar a la Cabeza, al Magro. También esto nos dice que aquí con quién se relaciona la Organización de Estados Americanos, que esto pues pone muy en tela de duda, ¿no? La participación objetiva de una organización internacional tan importante. También él puso sus fotografías con Duncan Wood, que es uno de los vicepresidentes de este think tank tan importante que es el Wilson Center. Entonces él se paseó por Estados Unidos de alguna forma exhibiéndose como totalmente impune, en el marco también de esta decisión de la Suprema Corte, donde supuestamente tendría la Fiscalía General de la República la capacidad de detenerlo, pero por este amparo no se puede hacer esto. Creo que también aquí tendríamos que pensar qué es lo que está sucediendo. También pues hay comentarios en la opinión, o sea, hay en la palestra pública he podido leer algunos comentarios, incluido el de mi colega Ricardo Ravelo, que me parece fantástico y muy interesante, porque no es la primera vez que lo escucho, de este posible pacto que puede haber entre el gobierno federal y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entregarle el estado de Tamaulipas a Morena, y así pues saldar las cuentas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un personaje que sabe tejer muchos acuerdos, ¿no? Este tema de las fotografías y esta cuestión de dejarlo pues realmente libre, y el gobierno atado de manos cuando aparentemente se le acusa de varios crímenes, de varios delitos muy, muy complicados, ¿no? Además de todo lo que se sabe, lo que se ha presentado en medios, en redes sociales, en medios de comunicación, y bueno, lo tenemos libre, lo tenemos tomándose la foto con altas autoridades del gobierno estadounidense, cuando la policía que él dirigía pues está acusada de desapariciones forzadas, todo el problema de seguridad en el país y las alegadas relaciones con un grupo y no con otro, ¿no? El tema también de Nuevo Laredo y la policía como a personas inocentes, y esto me recuerda a otro caso que íbamos a comentar, ¿no? El actor mexicano que fue probablemente pues asesinado por la policía, y donde hay como algunas pues que se puede ver que probablemente hubo montajes, ¿no? Eso pasó también, ha pasado en Tamaulipas, la cuestión de Camargo, y un gobernador que se va a los Estados Unidos a conversar y a tomarse fotos. Me parece del peor gusto de él, y me parece muy, muy desafortunado relacionado con lo que está sucediendo en la Procuración de Justicia en el país y el sistema judicial. Nos plantea muchas preguntas con respecto a lo estructural de lo que está sucediendo en el país y a las instituciones de Procuración de Justicia. Muy bien, Guadalupe. Muchas gracias. Pues son las 3 de la tarde en punto, así es que llegamos al final de este programa. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Nada más añadiría un datito breve a propósito de lo que decía Guadalupe. Sí, es muy interesante esto de Cabeza de Vaca, polémico, sobre todo porque, bueno, irse a pasear a Estados Unidos, donde estuvo preso y además está siendo investigado por delincuencia organizada. Es decir, hay un expediente abierto en su contra
en Estados Unidos. Yo no sé si el amparo que le dio la justicia mexicana le sirva allá, yo creo que no, es decir, solamente tiene efectos para el territorio nacional, pero parece que, bueno, se lo hicieron binacional, por lo visto, ¿no? Bien, gracias Ricardo, buenas tardes y hasta la próxima. Víctor Ronquillo, buenas tardes, Gracias, gracias. buenas tardes. Muchas gracias a ti, Julio, y pues saludos a Ricardo y a Guadalupe y al público que nos escuchó. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Guadalupe, gracias y buenas tardes. Pues buenas tardes y como siempre, un gusto estar con ustedes, con Ricardo, con Víctor y contigo. Muchas gracias, Julio. Gracias, nos vemos Gracias. pronto. Gracias y buenas tardes.